misioneras llegamos a todos los rincones del mundo. Soy hermana Teresa González, hermana Josefina. Mi alegría es vivir al estilo de Nazaret, como lo hizo San José, con Jesús y María, cuidando la vida de gracia en mí y en los demás. Yo soy hija del Espíritu Santo y vivimos en la Iglesia la espiritualidad de la cruz. Nuestro carisma es extender el reinado del Espíritu Santo, cultivando vocaciones para el pueblo de Dios. Jesús sigue llamando hombres y mujeres valientes a caminar con Él y llevar su mensaje de amor. Respóndele con generosidad y alegría. Con Jesús haciendo caminos. Bienvenidos Haciendo caminos. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, bienvenidos al programa vocacional con Jesús haciendo caminos. Les saluda la hermana Ana Cecilia, hija del Espíritu Santo, y qué gusto que el día de hoy nos puedan acompañar en este lunes tan hermoso que el Señor nos regala para compartir la vida, la fe. Y el día de hoy el programa que vamos a tener va a ser muy interesante. Les invito a que me acompañen para que juntos podamos reflexionar en el tema de hoy, que será orar con la palabra. Y les invito a que si tienen por ahí en su casa o incluso en su teléfono su Biblia, la tengan a la mano porque la vamos a necesitar y poder interactuar. También les recuerdo que estamos en vivo aquí a través de la página de Facebook Virgen de Guadalupe Catholic Foundation y pueden mandar sus comentarios, sus preguntas o también bajar la aplicación gratuita en su celular con el icono verde de Virgen de Guadalupe 1380 AM. Ojalá que nos puedan acompañar. Y bueno, pues empecemos en la presencia de Dios. Les invito a orar por las vocaciones como en este programa siempre lo hacemos, para que el dueño de la mies siga enviando obreros a sus campos. Nos ponemos en su presencia diciendo juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, eres tú quien nos llama por nuestro nombre y nos pides que te sigamos. Ayúdanos a crecer en el amor y en el servicio a nuestra iglesia. Danos el entusiasmo y la energía de tu espíritu para preparar su futuro. Danos líderes llenos de fe que abracen la misión de Cristo en amor y en justicia. Bendice la iglesia de San Antonio con líderes de nuestras familias que dediquen sus vidas al servicio de su pueblo como sacerdotes, religiosos, diáconos y ministros laicos. Inspíranos a conocerte mejor y abre nuestros corazones para oír tu llamada. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues gracias nuevamente por acompañarnos y el día de hoy en este tema de orar con la palabra, más que nada lo que les quisiera compartir es cómo en la vida consagrada, en la vida del seminario, en nuestras casas religiosas, cómo la palabra tiene un lugar principal. Y sabemos que tenemos dos alimentos espirituales muy fuertes, la palabra y la Eucaristía. Y el día de hoy en este programa vamos a hablar un poquito de cómo orar con la palabra, cómo en nuestras casas religiosas, en el seminario, y cómo tú en tu casa, en tu grupo juvenil, en tu grupo de parroquia, también puedes hacer uso de esta palabra que muchas veces pues es una realidad, la tenemos como adorno en nuestras casas. Me ha pasado, incluso yo recuerdo muy bien en casa de mi abuelita, había una Biblia hermosísima, grande, de esas Biblias ilustradas, pero la Biblia estaba ahí en el altar, como de adorno, claro, que era un símbolo que nos reflejaba la presencia de Dios en la casa, pero nunca se usaba. Y en muchas de las casas que de repente visito,
siempre que veo una Biblia así bonita en un altar, yo les pregunto, oigan, ¿y la leen? Porque es importante que sepamos que la Biblia se escribió para que nos dijera algo a nuestra vida, para que nos iluminara nuestros pasos. Ya dice bien bonito un salmo, ¿verdad? Lámpara para mis pasos es tu palabra. Entonces, pues qué bonito que podamos hacer uso de esta palabra de Dios que nos ha sido regalada para que podamos iluminar nuestros pasos. Y fíjense que en la vida consagrada, aparte de tener ese contacto con la palabra a través de la Eucaristía, que leemos las lecturas, las oramos, nos alimentamos con la palabra, también un modo particular de orar que la Iglesia nos invita y que no es solo propio de la vida consagrada, también es propio pues de todos los católicos y que tiene pues ya muchos años esta práctica que le llamamos Lectio Divina, que es una expresión en latín que la podríamos traducir en español, la lectura orante de la palabra. Y yo les invito a que podamos saborear en este programa esta lectura orante de la palabra. Y quisiera compartirles por ahí, si tienen su Biblia, pueden buscar 2 de Timoteo 3:16, 2 de Timoteo 3:16, y vean qué hermoso nos dice este pasaje de la Escritura. Nos dice así: toda Escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para persuadir, para corregir, para educar en la rectitud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer el bien. La voy a volver a repetir porque esta palabra es sabrosísima, es sabrosa, es hermosa para nuestro corazón. Dice así, 2 de Timoteo 3:16, 17. Toda Escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para persuadir, para corregir, para educar en la rectitud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer el bien. Pues qué hermoso pasaje que se nos regala aquí en la segunda carta a Timoteo, como San Pablo nos dice que esta escritura primero ha sido inspirada por Dios. Y qué bonito es que tengamos esa relación con nuestra Biblia, que podamos subrayarla, que podamos tener separadores en ella, porque hay pasajes que dicen mucho a nuestra vida, sabiendo que esto que estamos leyendo es inspirado por Dios, para nosotros, para nuestra vida. Y dice, San Pablo le dice a Timoteo, es útil para enseñar, ¿verdad? A través de la Escritura se nos enseñan muchas cosas y también podemos enseñar cómo seguir este camino de Dios, cómo hacer la voluntad de Dios, cómo comprender, ¿verdad? Tantas cosas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Entonces, es útil para enseñar, para persuadir, es decir, para convencer a los otros cómo hacer el bien, para convencer a los otros que esto es palabra de vida, que esta palabra, que esta relación con Dios a través de su palabra nos hace bien y nos lleva a hacer el bien, nos lleva a caminar por los caminos que el Señor nos pide. Entonces, persuadir, fíjense, nos ayuda, nos es útil para enseñar, nos es útil para persuadir, para corregir. La palabra de Dios es viva y eficaz. Dice también, al rato vamos a leer esta escritura de los Hebreos,
como una espada de doble filo, ¿verdad? Porque también corrige y nos dice lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. Entonces, ayuda mucho a corregir. ¿Y cuántas veces cuando nos acercamos a la palabra y estamos orando, esta misma palabra nos invita a la conversión? De repente escuchamos la palabra de Dios, por ejemplo, en la misa del domingo, y como este domingo pasado, ¿verdad? Donde Jesús le decía a sus discípulos, el que no está contra nosotros está con nosotros. Y regañaba un poquito, podríamos decir, a sus discípulos porque ellos querían impedirle a una persona que estaba haciendo el bien, también expulsando demonios ahí, que ellos lo vieron, y le decían a Jesús que si se lo prohibían, ¿verdad? Y Jesús los corrige, les dice, a ver, no, el que no está contra nosotros está con nosotros. Y luego les avienta un discurso muy fuerte, muy radical, que es este discurso de que si tu mano te lleva a pecar, córtatela, porque más vale entrar manco al reino de los cielos que irte al fuego eterno con las dos manos. Entonces, ¿cómo la palabra de Dios también nos ayuda a corregir? Este domingo pasado nos debió haber invitado como a pensar, ¿verdad?, a una conversión, a corregir todo aquello que no nos lleva a hacer el bien, que nos aleja de Dios y que nos aleja también de nuestros hermanos. Entonces, es útil para enseñar, para persuadir, para corregir y para educar en la rectitud, le dice San Pablo a Timoteo. Y todo esto, dice San Pablo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer el bien. Si tú quieres ser un hombre de bien, la Escritura nos ayuda y nos da la pauta de cómo caminar. Y por eso en la vida consagrada, una de las formas particulares de orar es orar con la Escritura. En nuestra comunidad tenemos, en nuestra congregación, podría decir, esta práctica de la lección divina que les decía que se puede traducir como la lectura orante de la palabra, y esta lección divina se puede hacer de manera personal o comunitaria. Cada 8 días nos reunimos las hermanas y ahorita vamos a explicar un poco cuáles son esos pasos de la lección divina. Primera introducción es para compartirte lo valioso que tenemos en la palabra de Dios. La misma palabra es un valor, un regalo de Dios que se nos da, como aquí dice San Pablo, inspirada por Él y que nos es útil en nuestro caminar, para hacer el bien, para llegar a ser esos hombres y mujeres de Dios santos, perfectos, dice aquí San Pablo, y perfección se traduce en santidad, parecidos a Jesús, parecidos a su corazón. Otro pasaje de la Escritura, antes de explicar un poco más lo de la lección divina y cómo la practicamos en el seminario, en las casas religiosas, les comparto este pasaje de la Escritura que les decía que viene en Hebreos, si por ahí tienen su Biblia, Hebreos 4, del 12 al 13. Hebreos 4, del 12 al 13. Y Hebreos 4 nos dice, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, hasta lo más profundo del ser, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué hermosa, este es uno de mis pasajes favoritos que más me ayuda en mi caminar acerca de la Escritura. La voy a volver a leer porque es hermosa. Hebreos 4,
del 12 al 13. Para mí la mejor descripción que se hace de la Escritura en la palabra de Dios. Dice así: porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, hasta lo más profundo del ser, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense cómo inicia este versículo 12 diciendo que la palabra de Dios es viva. Y es viva porque se escribió hace muchísimos años, antes de Cristo. Ya teníamos las Escrituras y sigue siendo actual, sigue teniendo vida para nosotros. No se escribió solo para los judíos de aquel tiempo, para los hebreos de aquel tiempo, para los romanos de aquel tiempo, para aquellos que vivieron en tiempos de los profetas, en tiempos de los apóstoles, ¿no? La palabra de Dios, y nos dice aquí Hebreos 12, que es viva, y eso quiere decir que tiene poder eficaz en nuestra realidad, aquí y ahora, en lo que tú estás viviendo. Porque dice también el versículo 14, que es más cortante que una espada de 2 filos, es decir, penetra, ¿verdad? Aquí mismo lo dice, penetra hasta la división del alma y del espíritu, es decir, al entrar en nuestra alma y en nuestro espíritu, nos ilumina, nos confronta, nos pone frente a Dios y también frente a nuestra miseria. Porque cuando nos acercamos a la palabra nos damos cuenta de cuánto necesitamos de esa gracia de Dios para seguir en este camino de conversión, ¿verdad? Penetra hasta lo más profundo del ser. Y fíjense qué bonito este verbo, discierne, es decir, nos ayuda a distinguir los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿verdad? Si esto es bueno, si esto le agrada a Dios, nos ayuda a discernir los pensamientos e intenciones del corazón. He ahí la importancia de tener una relación estrecha con la palabra. Y repito esto, lo repito con mucho énfasis. La palabra de Dios no se hizo para adornar nuestras casas nada más así como un adorno físico. Se hizo para adornar el alma. Se hizo, como dice aquí Hebreos, para penetrar nuestra alma y nuestro espíritu y ayudarnos a discernir esas intenciones de nuestro corazón y de nuestros pensamientos. Por lo tanto, yo les invito a que así como en nuestras comunidades religiosas, y me imagino que en muchos de sus grupos de iglesia, así como oramos con la palabra, ustedes también den ese paso. Desempolva tu Biblia, desempolva aquellos, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Muchas veces tenemos los libritos por separado y empecemos a utilizarlos, subrayemos aquella palabra del día del día que te llame la atención. Te puede ayudar mucho el estar meditando la palabra de la misa diaria y tener en tus manos un lapicero, incluso de colorcitos, para ir subrayando aquello que crees que te llama la atención y que crees que Dios te está diciendo algo a través de esa palabra. Y antes de pasar a explicar un poquito en qué consiste esto de la lectura orante de la palabra o la lección divina, quisiera compartirles este cantito de la palabra y que seguramente ustedes lo han escuchado. Solamente es el estribillo y está basado en este versículo de Hebreos 4:12,
donde nos dice que la palabra de Dios es viva. Y este canto se llama Tu palabra me da vida. Seguramente lo habrán escuchado, basado en el Salmo, en un Salmo y en este versículo 12 del capítulo 4 de Hebreos. Y el canto dice así: Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Y bueno, hablando de cómo podemos tener esa relación más profunda con Dios a través de su palabra, les decía que existe la Lección Divina. La Lección Divina en nuestras comunidades religiosas las practicamos, compartimos en comunidad lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra y tiene un método. Les invito a que si quieren tomar nota o también esta información la pueden encontrar en páginas web católicas sobre los pasos de la Lección Divina. Y oramos con la palabra nosotros como consagrados, consagradas, seminaristas, los mismos sacerdotes, porque sabemos el tesoro que Dios nos regala a través de ella. Y porque estamos constantemente queriendo agradar a Dios y su palabra nos ilumina. Su palabra es esa lámpara que va marcando rumbo a nuestro día, que va marcando rumbo a nuestra semana, a nuestras acciones. Y practicar la Lección Divina trae una primavera a nuestro espíritu y por lo tanto trae una primavera a nuestra iglesia. Y es una invitación que yo les hago para que, una vez más les repito, podamos desempolvar la palabra de Dios que tenemos en nuestra casa. Yo no sé si ustedes conservan la Biblia, por ejemplo, si les dieron una Biblia cuando hicieron la primera comunión, cuando se casaron. Muchas veces esas Biblias están bien bonitas, adornadas, pero nunca las volvemos a utilizar. Entonces, vaya a buscar su Biblia y empiece hoy este método tan hermoso que se llama Lección Divina. Y es muy fácil, vamos a seguir el método también a través de un texto de la Escritura que tiene que ver con la palabra y alistamos nuestra Biblia, si ustedes las tienen ahí, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Repito, primera carta de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. Y el primer paso en la Lección Divina es invocar al Espíritu Santo. Y vamos a hacerlo a través de una oración que es universal y que a lo mejor muchos de ustedes se saben. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que Él, que hizo posible que la palabra con mayúscula, el verbo de Dios se hizo carne en el seno de María, también esta palabra con la que vamos a orar, también se haga carne en nuestra vida, es decir, la pongamos en práctica. Por eso oramos al Espíritu Santo diciendo: ven Espíritu Santo,
llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una vez que invocamos al Espíritu Santo, seguimos al siguiente paso, que es la lectura de la palabra. Si la estás haciendo en grupo, se elige a alguien para que la haga en voz alta, y si no, pues tú en tu mente y en tu corazón la meditas. La lees, perdón, porque la meditación es otro paso, la lees. Y vamos a leer de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. Rechacen pues toda malicia y todo engaño, así como cualquier tipo de hipocresía, envidia o calumnia. Como niños recién nacidos, anhelen la leche pura del Espíritu, para que alimentados con ella, crezcan hasta recibir la salvación, ya que han saboreado la bondad del Señor. La vuelvo a leer en voz alta. Rechacen pues toda malicia y todo engaño, así como cualquier tipo de hipocresía, envidia o calumnia. Como niños recién nacidos, anhelen la leche pura del Espíritu, para que alimentados con ella, crezcan hasta recibir la salvación, ya que han saboreado la bondad del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este paso, segundo paso, que es leer, también podemos subrayar o decir en voz alta como eco alguna palabra que nos llame la atención, que dice la lectura. Por ejemplo, a mí me llama la atención y lo estoy subrayando ahorita en mi Biblia: anhelen la leche pura del Espíritu. Otra palabra: rechacen toda malicia, engaño. Crezcan hasta recibir la salvación. Y en este segundo paso nos quedamos saboreando la palabra. Es tan rica, podemos fijarnos en los verbos, en las acciones a las que se nos invita. Podemos subrayar y ahí nos quedamos saboreando el texto. El tercer paso: primero invocamos ya al Espíritu Santo, segundo leímos la palabra, la saboreamos un poco. El tercer paso es: ¿qué me dice la palabra? Y este paso se le llama meditación. Y entonces podemos preguntarnos: Señor, ¿qué me estás tratando de decir en esta palabra? Y fíjense que es bien bonito, porque cuando lo hacemos en comunidad, por ejemplo, con las hermanas o con los seminaristas, pues cada uno aporta lo que le dice la palabra, y esto también ilumina al otro que lo está escuchando. Es hermoso cómo el Espíritu Santo trabaja en el corazón de cada uno y le dice lo que necesita según la palabra que estamos orando. Aquí, por ejemplo, a mí que me llamó la atención y dice: anhelen la leche pura del Espíritu. Y si me pongo a meditar esta frase en este contexto que San Pedro nos lo está diciendo, donde también nos invita a rechazar la malicia, la calumnia, las hipocresías, y anhelar la leche pura del Espíritu, pues me invita a que
en mi corazón crezca ese deseo de anhelar a Dios, de anhelar su palabra, de anhelarlo a Él, de anhelar el bien. Y podría interpretar que esa leche pura del Espíritu, pues es su palabra y es también la gracia que recibimos y que se renueva cada vez que vamos al sacramento de la confesión. Y qué bonito poder anhelar la gracia de Dios, anhelar vivir en gracia, anhelar vivir de acuerdo a la palabra, porque esa es la leche pura del Espíritu. Entonces, en este paso de la palabra nos vamos preguntando, ¿qué querrá decirme Dios con esto, verdad? ¿Qué me dice esta palabra a mi vida? Y ahí nos podemos quedar un buen rato en oración. Después de que tenemos claro qué nos dice Dios a través de esta palabra, el siguiente paso es ahora yo, ¿qué le digo a Dios? ¿Cómo le respondo? La palabra ya me dijo algo y Dios me dijo algo más bien a través de su palabra. El siguiente paso es la oración. Ahora, ¿qué le digo yo al Señor? Y esta oración puede ser expresada a través de la escritura, puedes escribir tu oración, puede ser expresada a través de un canto, puede ser expresada a través de una oración mental que tú repitas ahí en tu mente, en tu corazón, o puede ser expresada a través de una oración de petición, de acción de gracias por este mensaje que has escuchado a través de la palabra. Yo les invito a que oremos cantando, respondiéndole a la palabra con este canto hermoso. Como la palabra nos invita, según San Pedro, a anhelar la leche pura del Espíritu, pues pedirle al Señor que nos enseñe a anhelar esa leche pura del Espíritu, que nos enseñe a hacer su voluntad. Y les invito a hacer de este canto nuestra oración para responder a esta palabra. Y dice así: enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Enséñame, Señor, a amar. Guía mis pasos, ilumina mi corazón. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Enséñame, Señor, a amar. Guía mis pasos, ilumina mi corazón. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Enséñame, Señor, a amar. Guía mis pasos, ilumina mi corazón. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Enséñame, Señor, a amar. Guía mis pasos, ilumina mi corazón. Pues te pedimos, Señor, que nos enseñes a hacer tu voluntad, a anhelar la leche pura del Espíritu, que es tu voluntad, que es tu palabra, que es tu gracia. Enséñanos a amar, guía nuestros pasos e ilumina con tu palabra
con esta palabra que nos regalas, ilumina nuestro corazón. Y ese es el cuarto paso de la Lección Divina. Vamos hacia atrás. El primer paso, invocar al Espíritu Santo. El segundo paso, la lectura de la palabra que se va a orar. El tercer paso, la meditación, haciéndonos la pregunta, ¿qué me dice a mi realidad esta palabra el día de hoy? Y el cuarto paso, ¿qué le digo a la palabra? Es decir, la oración. El quinto paso es hermoso porque ahí ya no hay que hacer nada, más que contemplar. Y nos podemos ayudar de alguna imagen que nos ayude y nos remita a Dios. Nos podemos ayudar de música para seguir saboreando en el fondo del corazón esto que hemos recibido. Y contemplamos esta palabra, contemplamos a Jesús, que es la palabra que se hizo carne para darnos vida. Y ahí te puedes quedar en silencio, contemplando un buen rato, saboreando esta palabra que es un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Y pues no queda ahí, ¿verdad? Si nos quedamos solo en la contemplación, pues no queda completo el proceso, porque la palabra siempre nos lleva a la acción, o nos tiene que llevar a la acción. Entonces, digamos que el último paso para que la Lección Divina quede completa es cuál es el compromiso que Dios me pide en mi vida. Por ejemplo, si hoy estamos meditando esta palabra que nos invita a anhelar la leche pura del Espíritu y crecer hasta recibir la salvación, ya que han saboreado la bondad del Señor, ¿cuál es la invitación que Dios te hace, que Dios me hace? Y yo podría decir que la invitación para mí es precisamente vivir en ese anhelo constante de anhelar a Dios, de anhelar su palabra, de anhelar hacer su voluntad, y que cada vez que yo abra los ojos sea lo primero que le diga al Señor: enséñame cómo anhelar las cosas tuyas, cómo anhelar lo que tú anhelas, cómo amar como tú amas, cómo vivir como tú vives. Entonces, la acción, esta invitación que nos lleva a la acción, nos ayuda a que la palabra no se quede solo en un momento bonito, sino que se prolonga la Lección Divina a lo largo de nuestro día, porque entonces la vamos a hacer vida en esta invitación concreta que Dios nos hace. Y en el seminario, pues todos los días los muchachos que están preparándose para ser sacerdotes tienen este contacto con la palabra y también practican esta Lección Divina, es decir, esta lectura orante de la palabra. Todas las casas de formación, los seminarios, los conventos, tenemos mínimo 1 hora de oración diaria, y esa hora de oración diaria muchas veces es iluminada con la palabra. Y esta práctica de la Lección Divina pues también nos acompaña. Por eso les invito a que la practiquen en su casa y le pidan. Recuerden, el primer paso es pedirle al Espíritu Santo que les ilumine. Por nuestros propios méritos no lo podemos hacer. No podemos hacer que la palabra sea viva y eficaz en nuestro corazón si no es a través del Espíritu. De esa, como dice aquí la carta de San Pedro que acabamos de meditar, esa leche pura del Espíritu. Si no viene del Espíritu Santo, es imposible que podamos hacer que la palabra fecundice nuestra vida. Y por eso invocar al Espíritu Santo es muy importante. Y en nuestra vida lo hacemos día a día en nuestra vida consagrada, en la vida del seminario.
te invito a que con tu familia, pues también tú puedas hacer esta práctica de la lectura orante de la palabra o lectio divina en su nombre en latín, lectio divina, ahí con tu grupo de iglesia, ahí con tu familia, y dejar que la palabra impregne la vida familiar, impregne la vida de tu grupo de iglesia, porque la palabra es viva y eficaz, la palabra ayuda a discernir, la palabra es lámpara. Y ustedes podrían poner sus experiencias también aquí a través del chat, todas estas experiencias que ustedes han tenido con la palabra. Y vamos a ir a unos cortos comerciales, vamos a pedir aquí en cabina que nos pongan unos cortos comerciales, pero no se vayan porque regresamos con ustedes y quisiera compartirles en esta últimos minutos de nuestro programa algunos eventos vocacionales importantes para que nos ayuden a promoverlos. Les invito a que se queden con nosotros en el programa Con Jesús Haciendo Caminos. Regresamos. Las Nieves, Fruit Cups and More, es un orgulloso patrocinador de Virgen de Guadalupe Radio. Está localizado en el 1118 West Hildebrand, con sucursal en el 4310 Blanco Road. Además, cuenta con un carro de Shave Ice de fruta natural para renta en fiestas y eventos. Llama al 210-573-4093 para más información. Gracias por su patrocinio. Estamos ya de regreso en el programa vocacional Con Jesús Haciendo Caminos, hoy con el tema de orar con la palabra, esta palabra que nos ilumina y que les invitaba hace rato a que podamos tener ese contacto con nuestra Biblia, que podamos orar con ella y que podamos seguir el método de la lección divina, que en resumen son estos pasos: invocamos al Espíritu Santo, hacemos la lectura de la palabra, nos preguntamos qué nos dice la palabra, es decir, la meditamos, después le respondemos a la palabra con una oración, contemplamos y saboreamos la palabra y finalmente nos comprometemos a una invitación que Dios nos hace a través de esta palabra. Y en esta segunda parte del programa, como este es el programa vocacional y la idea es que a través de este programa ustedes también nos ayuden a cultivar, a promover las vocaciones a la vida consagrada y sacerdotal. Yo ya les comentaba cómo en los seminarios y en la vida consagrada oramos con la palabra y pues es importante que sigamos cultivando vocaciones, que sigamos promoviendo jóvenes, preguntándoles, oye, ¿nunca has pensado que Dios te llama al sacerdocio? Si Dios te puede llamar al sacerdocio, o a una jovencita, ¿nunca has pensado en la vida consagrada para ti? Y para eso, nuestra Oficina Arquidiocesana de Vocaciones ofrece muchas oportunidades. La primera que les quiero compartir es para los muchachos que tienen esa inquietud de conocer más la vida sacerdotal. Tenemos el proyecto Melquisedec y este proyecto Melquisedec es todos los primeros jueves de mes en el seminario. Es una reunión junto con seminaristas y el obispo Gary.
el nuevo obispo auxiliar, que a su vez también es director vocacional. Primer jueves de cada mes tenemos el proyecto Melquisedec de 6 a 8 de la noche ahí en el seminario. Todo esto, estos eventos que les voy a ir platicando, los pueden encontrar en nuestra página web de la Arquidiócesis, www.archsa/vocations. Entonces ahí pueden encontrar esta información, pero el proyecto Melquisedec, les repito, es el primer jueves de cada mes de 6 a 8 de la noche. Y también tenemos el evento para las mujeres, solo que este evento es online, es a través de Zoom, es vía Zoom. Y este evento de las mujeres es el primer día de cada mes. Su nombre en inglés es Putting God First, poniendo a Dios primero, por eso lo hacemos el primer día de cada mes. El primer día de cada mes tenemos este evento, Putting God First, y es un evento que organizan las hermanas de la Arquidiócesis para todas las muchachas que quieran conocer más acerca de la vida consagrada. Y es un evento online que cualquier parte del mundo se pueden conectar. La información, repito, la encuentran en nuestra página web www.archsa/vocations. Ahí pueden encontrar incluso el flyer para promoverlo. También vamos a tener con el obispo Gary una hora vocacional para pedir por vocaciones sacerdotales y religiosas, y esta va a ser en el seminario, aparte la fecha, el día 3 de noviembre a las 7 de la noche. Ya la mayoría de ustedes salió del trabajo, primero Dios, y los invitamos a que se unan a nosotros en esta hora santa en el seminario. Todos los eventos, quiero decirles, todos los eventos que ofrece nuestra oficina de vocaciones son gratuitos, porque precisamente queremos que ustedes se empapen de cómo ayudar a la iglesia, a la iglesia, a nuestra madre, a cultivar las vocaciones. Les invito una vez más a que nos visiten en nuestras plataformas digitales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. En Spotify tenemos unos podcasts que se llama Some Seminarians, algunos seminaristas, y estos podcasts son bilingües. Entonces ojalá nos puedan apoyar. Y casi se nos acaba el programa. Yo quisiera agradecerles sobre todo sus oraciones por las vocaciones. Quisiera agradecerles toda esta oración que Dios escucha, y que ustedes siguen siendo promotores vocacionales ahí donde están, en su casa. Y les quiero invitar a terminar nuestro programa orando también por las vocaciones, pidiendo a Dios que envíe obreros a sus campos. Y les invito a hacerlo cantando la oración por las vocaciones, y con esta oración nos despedimos. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con amor a esta tu grey amada, que sedienta está de tu amor. Danos sacerdotes santos, religiosos y laicos también. Te lo pedimos por María, la Virgen, tu Madre Santísima de Guadalupe. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón.
Pedimos por María, la Virgen, tu Madre Santísima de Guadalupe. Señor, gemimos en la orfandad. Envía operarios a tu mies. Señor, la mies es mucha y los obreros pocos. Envía, Señor, obreros a tu mies. Muchas gracias por acompañarnos en este programa vocacional con Jesús Haciendo Caminos. Nos vemos dentro de 8 días. Dios los bendiga y gracias por sus oraciones.